Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hoy es un día de gran bendición, porque es el día que por gracia de Dios nos reunimos para dar culto juntos al Señor. Y el culto es algo lo más precioso. Hemos sido creados para dar culto a Dios. Es el momento donde podemos estar entregando, devocionando todo lo que somos, lo que tenemos para nuestro Dios. Por eso el culto es tan importante, tiene un gran impacto espiritual. A través del culto podemos estar recibiendo la palabra que Dios va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas durante toda la semana. Por eso es una bendición entender y disfrutar del verdadero culto a Dios. Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, conoce perfectamente la importancia de que demos culto. Por eso él siempre, con sus artimañas, con sus estrategias, intenta impedirlo. Vemos cuando el Señor fue tentado en Mateo 4, allí en el desierto, él mismo le dijo que si se postraba de rodillas ante él y lo adoraba, todos los reinos de la tierra que le habían sido dados, dice que se los daría. Pero el Señor le contestó: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él sabía muy bien la importancia del culto. Por eso le habló claramente: solo Dios merece el culto, la gloria, toda la honra. Y tenemos que estar entendiendo y disfrutando de la importancia del culto. Por eso en Hebreos 10:25 nos habla de que no dejemos de congregarnos. Porque sabe muy bien el escritor de Hebreos la importancia de que estemos gozando y teniendo victoria en el culto. En Apocalipsis 1:3 también dice que son bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan estas palabras. Es decir, para poder escuchar en ese tiempo la palabra de Dios, habían pergaminos y se juntaban donde leían la porción de la Escritura y donde podían estar haciendo juntos el culto a Dios. También en el tiempo de la Reforma, con Lutero, con Calvino, vemos que había mucha persecución, pero los hermanos entendían muy bien el culto y también incluso el culto personal, porque a veces por circunstancias, por persecuciones, no se podían reunir juntos. Y en este tiempo, aquí en Corea, por los desastres del coronavirus, pues nos encontramos un poco en esa situación, ¿verdad? Que no podemos congregarnos, pero le damos gracias a Dios por la tecnología, porque a través de ella podemos estar dando culto, aunque sea de manera personal en casa, pero que lo hagamos con toda esa reverencia, con esa devoción a Dios, porque ciertamente la bendición del culto no nos la tienen que hurtar, no nos la tienen que quitar, porque ahí Dios nos da todas las cosas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando de ese culto a Dios y sobre todo a través del culto, que estén escuchando la palabra que Dios tiene para su vida, que estén escuchando la voz de Dios para su vida. En este día, Dios nos da una palabra preciosa que Él va a cumplir. Y el título es El sueño del pacto ciertamente se cumple. Y en el pasaje que hemos leído, vemos que José ya era gobernador. Y como había tanta hambre en la tierra, sus mismos hermanos vinieron desde la tierra de Canaán a Egipto a comprar grano, pero no lo reconocieron. Entonces José
ahí mintió y dijo que ellos eran espías y hizo que Simeón se quedara en la cárcel para que los hermanos regresaran y trajeran otra vez con ellos al hermano pequeño, a Benjamín. Entonces regresaron y le dieron las nuevas a su padre Jacob, y él, la verdad, se sintió muy mal, porque Jacob tenía una herida muy grande por haber perdido a José, pues le amaba muchísimo. Pero al final, como había tanta hambre, Jacob ya decidió que regresaran con su hermano Benjamín y confió totalmente en Dios. Al regresar con Benjamín, José se puso muy contento de ver a su hermano, pero metió su copa personal en el saco del trigo de Benjamín. Y cuando ya regresaron, envió sus soldados y les acusaron de haber robado la copa de José. Ellos lo negaron, por supuesto, pero empezaron a mirar en sus cosas y en el costal, en el saco de Benjamín, encontraron esa copa. Entonces se quedaron impresionados. Entonces José decidió que solo Benjamín, que es el que decía le había robado la copa, se quedara y que todos los demás podían regresar, pues no habían hecho nada. Pero los hermanos mayores, sabiendo del amor de Jacob por Benjamín, le dijeron que no, que uno de ellos se cambiaría por su hermano Benjamín, que uno de ellos se quedaría como esclavo, pero que por favor dejara a Benjamín regresar, porque o si no su padre, le dijeron, iba a morir de tristeza. Y es en ese momento que el sueño del pacto ciertamente se cumplió. El sueño del pacto de José, de que iba a ser gobernador para poder salvar a su familia y a todas las naciones. En ese mismo pasaje vemos que tiene su cumplimiento, pues él ya se descubrió, les dijo que era José, e incluso les dijo que no temieran, pues José sabía muy bien que no eran ellos los que le habían vendido, sino Dios mismo, para cumplir su pacto, lo había enviado por adelantado para preservación de vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa la situación, las dificultades que tengan. Estamos dentro del sueño del pacto de Dios. Dios siempre cumple su pacto. Él tiene su cumplimiento. Por eso no hay que ser movidos por nada. Porque ya estamos dentro de ese sueño del pacto de Dios para que a través de nuestras vidas Jesucristo sea glorificado. Allí donde estemos el reino de Dios se establezca. Y que Dios nos levante como testigos en medio de cualquier dificultad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en medio de la situación, de la circunstancia que usted esté viviendo, no es importante eso, lo importante es dónde está usted, si se está aferrando correctamente al pacto. Y en este día le bendigo en el nombre de Jesucristo, que sea el momento donde de verdad esté aferrándose solo al pacto de Cristo, la solución de todas las cosas. Muchos creyentes son engañados y piensan que la palabra de Dios no tiene nada que ver con sus vidas ni con sus circunstancias. Eso es un error, y es porque estos hermanos, sin darse cuenta, todavía están pensando en el yo, viendo las cosas a su manera. Por eso piensan que la palabra no encaja con ellos, pero ellos están ahí en Génesis 3, en el yo, pensándolo a su manera. También están, sin darse cuenta, buscando las cosas materiales, Génesis 6, y buscando su propio éxito, Génesis 11. Pero eso lleva, como vemos, al fracaso. Por eso que dejemos, que salgamos de esos viejos moldes y que estemos tomando el pacto, aferrándonos al pacto, implantando esos nuevos moldes en nuestra vida para experimentar ese cumplimiento del sueño y para ser testigos, como vemos que Dios levantó a José. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día tomen el pacto de manera concreta. ¿Y qué es el pacto que se aferró José? Al pacto eterno.
Siempre nos afanamos, nos preocupamos por cosas que son temporales, pero las importantes son las eternas. Y el pacto de Cristo es eterno, tenemos esa salvación eterna. A través de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Hemos salido del poder de Satanás. Ya estamos con Dios. Pero no solo la salvación implica el pasado, por supuesto que implica el pasado, pero también en el presente. A través del pacto de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guía. Y cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo obra. Por eso, en el presente, dentro del pacto, Dios tiene todo preparado. La salvación también implica nuestro presente, hasta que vayamos al cielo. Y también en el futuro, esa salvación hace que vamos a estar eternamente en el cielo, adorando y glorificando a nuestro Dios. Por eso la salvación es el pasado, el presente y el futuro. Es algo eterno. Y eso, por gracia de Dios, ya estamos ahí, dentro de ese pacto. Por eso que no sean engañados por nada, que se aferren fuertemente a ese pacto como hizo José. Él, desde que su padre Jacob le dio el pacto de Cristo, se aferró fuertemente. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Cristo que venía a aplastar la cabeza a la serpiente. José puso su pacto en el Mesías que iba a venir, y él recibió esa salvación, se aferró al pacto. Él también conocía, Génesis 6:14, en medio de tanta destrucción, cuando el Señor ya decidió que había tanta maldad, que iba a mandar un diluvio, ahí a través de Noé, el arca. Y el arca es un símbolo de Cristo, la única manera para salvarnos. Por eso, a través de Cristo es la salvación. Dentro del arca nos salvamos. Fuera del arca, destrucción. Y José se aferró, pudo conocer también ese pacto y se aferró fuertemente a él. Y también el pacto que Dios le dio a Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo que iba a venir a través de la descendencia de Abraham. Por eso José se aferró tan fuerte a ese pacto, orando con él, que incluso pudo soñarlo. Pudo soñar ese pacto, que Dios lo iba a levantar para predicar el evangelio, para hacer el evangelismo, las misiones, para salvar su familia y hasta lo último de la tierra. Y él estaba firme. ¿Por qué? Porque se aferraba a lo eterno, al pacto, y el pacto es algo eterno. Por eso no se dejen engañar por las situaciones temporales, por las circunstancias. Todo eso pasa, pero yo estoy dentro de ese pacto. Cuando uno viaja en un tren, uno puede estar descansando tranquilamente, porque estás dentro. Fuera del tren hay veces que puede haber una tormenta, hay veces que puede llover, incluso granizo, hay veces que hay rayos, hay veces que hay vientos, tempestades. Pero si estás dentro de ese tren, no te toca, tú estás tranquilamente, lo puedes ver por el cristal, pero a ti no te llega. ¿Por qué? Porque estás dentro del tren. Y nosotros, por gracia de Dios, estamos en Cristo, estamos dentro del pacto. Por eso tenemos que estar disfrutando. Y esto José lo experimentó. Él desde joven se aferró al pacto. Moisés tuvo que pasar más tiempo. Él, con 80 años, allí en Madián, en el monte Horeb, fue cuando empezó a aferrarse al pacto. Pablo dice que 40 años es cuando él de verdad se aferró fuertemente al pacto de Cristo. Otros más jóvenes, el mismo José que hemos dicho, pero también David o Samuel, ellos desde pequeños tuvieron esa bendición de aferrarse al pacto y sus épocas fueron transformadas a través del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Estamos dentro de ese pacto eterno, del pacto de Cristo, que Él ciertamente en su horario va a cumplir. ¿Por qué? Porque el sueño del pacto ciertamente se cumple. ¿Y qué más? Vemos que también el pacto se cumple a través del Evangelio.
y se levantan esas obras eternas. Esas obras que Dios tiene preparadas. Esas obras que están preparadas y que van a trascender a nuestras vidas, incluso hasta la eternidad. Vemos que el sueño se cumplió. Él les dijo claramente, no temáis. Le dijo José a sus hermanos, no temáis, no os voy a hacer nada, no tengo ningún rencor hacia vosotros. ¿Por qué? Porque José sabía que no solo estaba en el pacto, estaba también dentro de ese itinerario del pacto que Dios nos lleva cuando entramos al pacto. Y sabía que el hecho de ser vendidos por sus hermanos, no eran sus hermanos sino Dios mismo que estaba cumpliendo el pacto en su vida. Lo estaba llevando allí a Egipto para cumplir ese sueño del pacto. Por eso Él les dijo claramente, no sois vosotros sino Dios mismo que me envió por delante para preservación de vida. José estaba cerrado fuertemente al pacto, y si estamos aferrados al pacto, van a venir esas dificultades, esas situaciones, pero vamos a estar tranquilos, porque sabremos que eso Dios lo permite para cumplir su pacto. Ahí Dios tiene un plan, tiene un propósito, que es levantar el evangelismo, levantarnos como testigos. Y esto es lo que experimentó también David. Él, de joven, siendo pastorcillo de ovejas, allí él alababa, tenía ese culto personal continuamente con el Señor, meditando la palabra, escribiendo salmos, haciendo alabanzas, oraciones. Él se aferró fuertemente al pacto. Y en ese momento hubo una gran dificultad, una crisis nacional. Los filisteos vinieron a la guerra contra el pueblo de Israel. David, al ser tan joven, no podía estar en el ejército de su país, pero sus hermanos mayores sí que fueron. Y es en ese tiempo que su padre Isaí envió a su hijo David con el propósito de que llevara comida a sus hermanos, a sus jefes, y también escuchara cómo estaban. Quería tener noticias de ellos. Pero no era Isaí que lo llevaba, era el itinerario del pacto de Dios para David. David fue allí no solo para dar esa comida a los hermanos o para saber cómo estaban. David, al llegar allí, se quedó impresionado. ¿Por qué? Porque vio ese gigante que salía al campo de batalla, y la palabra dice que durante 40 días, por la mañana y por la tarde, retando al pueblo de Dios, diciendo, venid a uno, que uno venga a luchar contra mí. Si él gana, seremos vuestros esclavos, pero si yo gano, seréis nuestros esclavos. Pero el pueblo de Dios estaba temblando, y el mismo rey Saúl tenía ese valor, esa fuerza para poder luchar contra él. Y este gigante los atemorizaba y los avergonzaba. Pero este David, siendo apenas joven, como estaba cerrado fuertemente al pacto de Dios y sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios lo iba a levantar como un rey para poder levantar ese templo y predicar el evangelio a las siguientes generaciones, David estaba tranquilo. Y él, en vez de ver una dificultad, vio que Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Por supuesto, que el nombre de Cristo fuera glorificado. Por eso él se presentó delante del rey Saúl. Y Saúl se dio cuenta que aunque humanamente parecía imposible que ese joven pastorcillo venciera al gigante, vio de verdad que Dios estaba con él. Vio que ese joven se aferraba fuertemente, tenía el pacto seguro en su vida. Por eso dejó en sus manos toda su nación. Y allí se presentó David. Y David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se dejó engañar ni por la voz de ese león rugiente, ni se dejó engañar por lo que vio. Él estaba cerrado a las cosas eternas, ese pacto eterno, y sabía que ahí se iban a levantar esas obras eternas. Por eso, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y tomó la piedra y la primera que lanzó, ¡pum!, derrotó a ese gigante y glorificó el nombre de Dios. A través de eso fue levantado como un testigo. El nombre de Cristo fue proclamado no solo allí, sino en todas las naciones. Por eso
si tenemos ese pacto eterno, las dificultades que nos vienen son las obras eternas que Dios va a levantar a través de aquellos que estamos en el itinerario del pacto. Vemos también el evangelista Pablo. Él se aferró a ese pacto eterno de Cristo, de ser testigo, como Dios le había dicho, delante de reyes. Él sabía que iba a ir delante de César, el rey más poderoso de esa época. ¿Para qué? Para testificar de Cristo. Por eso en Hechos 27, allí en la tormenta, él estaba con un montón de gente. Él iba como esclavo. Estaba allí soldados, el dueño, el patrón del barco. Había una gran tripulación allí. Y en medio de esa tormenta, cuando todos estaban totalmente pensando que iban a morir, ya ni comían, estaban totalmente desanimados, Pablo era distinto. ¿Por qué? Porque él se aferraba al pacto eterno. Y él, ¿qué hacía? Oraba. Sabía que en esa dificultad Dios tenía un plan. Por eso en Hechos 27, 24 dice que no os preocupéis porque anoche estuvo conmigo el ángel del Señor a quien sirvo y dijo: Pablo, no temas porque es necesario que comparezcas ante César. Es necesario. ¿Por qué? Porque es necesario que el sueño del pacto se cumpla, porque Dios siempre cumple su sueño del pacto. Él siempre cumple su palabra. Y eso se tenía que cumplir. Pablo tenía que testificar el Evangelio. Por eso no podía morir. Entonces, ¿por qué Dios permitió esa dificultad? Para que se manifestaran las obras eternas. Ahí Dios tenía un plan. ¿Cuál era? Que todas esas personas pudieran creer en Jesucristo a través de Pablo. Que la evangelización se diera en ese lugar. Que Pablo fuera levantado como un testigo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Nosotros, por gracia de Dios, ya estamos dentro del pacto eterno. No importa las situaciones, no importa que usted piense que es débil, que no puede. Eso no es lo importante. Fíjese, como dice el pastor Ryu, una mosca que está aquí, por ejemplo, en Corea, es imposible que vuele hasta Estados Unidos, es imposible. Pero si esa mosca pequeñita se mete en un avión, se mete dentro del avión, un avión que va hacia Estados Unidos, estando dentro de ese avión, es muy fácil, sí que puede llegar a Estados Unidos. Y es verdad que somos débiles, que somos carentes, pero por gracia de Dios estamos en el pacto eterno. Y nosotros no podemos, pero Dios es el que hace la obra. Dios cumple su pacto, Dios cumple su palabra. Por eso que estemos solo dentro del pacto, que nos viene una dificultad, ahí hay un plan. Estamos dentro de ese itinerario. Él nos va a ir llevando para que en cada lugar, los que tenemos fuerte el pacto, el Evangelio sea proclamado a través de nosotros y seamos levantados como testigos. Y esa es la evidencia que vemos a través de José. Las evidencias eternas. En el horario de Dios, José fue levantado como un testigo, pero es un testigo no solo en ese tiempo, no solo para su familia, no solo para Faraón, no solo para Potifar. Hoy en día, para cualquier persona que puede leer su palabra, vemos que José es un testigo. ¿Testigo de qué? De que Dios siempre cumple su pacto. El sueño del pacto que Dios le dio a José se cumplió. Y Dios lo ha escogido a usted también por su gracia, para que a través de usted, su familia, gente que no conoce, conozca a Cristo, su nación sea transformada por el Evangelio. Por eso, solo hay que hacer una cosa, aferrarse fuertemente al pacto. Dios siempre cumple la palabra. De hecho, nos deja la vida de José como un testimonio de esas evidencias eternas. Que se aferre al pacto en ese momento. Estará dentro de ese itinerario del pacto. Y en el horario de Dios, ese sueño que Dios le ha dado, de ser testigo, Él mismo lo va a cumplir. Porque Dios siempre cumple su palabra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo.
Que sea este día que estemos restaurando ese pacto. Gracias, Señor, porque ya estoy en Cristo. Gracias porque tú estás cumpliendo la evangelización del mundo a través de mi vida. Y eso no depende de mí, porque tú siempre cumples la palabra, tú haces la obra. Yo lo creo, yo me aferro. Cuando venga una dificultad, aférrese al pacto. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. A través de esta circunstancia, Dios quiere que ore para que su reino se establezca. Y con el poder del Espíritu Santo, Él me va a levantar como un testigo en esta situación. Que pueda tomar fuertemente esta palabra y disfrutar. ¿Por qué? Porque Cristo ya tiene todo preparado para nosotros. Por eso José fue un testigo. Él sabía durante todo el trayecto que Dios tenía todo preparado. Porque José sabía perfectamente que Dios iba a cumplir ese sueño, porque Dios siempre cumple el pacto. Por eso en este día, ¿qué tenemos que hacer? Quitar toda incredulidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, de manera sencilla, creer. Creer el pacto, creer la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. 100% creer la palabra. Yo y el pastor Riu decía en el mensaje, no 100%, sino 300%. ¿Cómo 300%? Los primeros 100% creer que Él se responsabiliza de nosotros. Él es nuestro Padre, Él tiene responsabilidad de nuestra vida, Él está con nosotros. El segundo 100% porque Él tiene un plan en medio de todas las dificultades. Tiene un plan que Él va a cumplir. Ese es el segundo 100%. Y el tercer 100%, ¿cuál es? Que Él tiene todo preparado delante de mí. Por eso que crean de manera sencilla, no 100%, sino 300%. Y Dios ciertamente va a cumplir la palabra en sus vidas. Para concluir, ¿qué poder tenía José? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada día para disfrutar de ese poder? En primer lugar, la oración a tiempo. Los judíos 3 veces al día oran, los musulmanes 5, que tengamos esos tiempos marcados de oración. Siempre estamos muy ocupados, pero es muy importante que nos pongamos esos tiempos y nos lo tomemos. Ese tiempo para orar, para meditar la palabra, para estar descansando, disfrutando el tiempo más feliz con Dios. Ahí, con ese poder, podremos luego hacer oración continua. Ahí en el lugar donde estamos, en el trabajo, continuamente podemos pensar en Dios, meditar en la palabra. Eso es nuestro campo que nos ha puesto. Y allí 24 horas constantemente. Si empezamos a tener nuestros tiempos de oración, eso se hace en nuestra naturaleza. Y luego cuando estás constantemente, oras por las circunstancias, por las personas, ya te sale de manera natural. ¿Y qué ocurre? Se levantan las 25 horas. Ahí Dios te da un poder que trasciende tus límites, que trasciende el poder humano, la llenura del Espíritu Santo. Y de esa manera, por supuesto, se van a levantar las obras eternas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar ciertamente esta palabra tan importante, que Dios nos da por su gracia y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. El sueño del pacto ciertamente se cumple. Aférrese al pacto. En las dificultades van a ver cómo es el itinerario del pacto. Ahí Dios tiene un plan. Y van a ver que en el lugar donde está, Dios le levanta como un testigo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, todopoderoso. Y es por tu gracia que hemos podido tomar el pacto de Cristo que ha solucionado todas las cosas. Que podamos descansar en el pacto. Que podamos ver cómo tú nos estás llevando en ese itinerario del pacto y en todas las dificultades tienes un plan. Gracias, Señor, porque tú nos vas a levantar como testigos, Señor, porque siempre cumples tu palabra.
Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.